Buenas noches, hoy nos acompaña la licenciada en Psicología Fiorella Romani Flores. La licenciada Romani es especialista en Psicología Clínica Psicoterapeuta. Además tiene formación en terapia dialéctica conductual, terapia de esquemas y cursando formación en terapia cognitivo-conductual y es cofundadora en Trascender. Actualmente labora como psicoterapeuta independiente. En esta oportunidad, la psicóloga Romani nos ayudará a absolver algunas interrogantes con respecto a la teoría conductual y a la teoría del desarrollo psicosocial. A continuación, empezaremos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es lo más influyente de la teoría que ayuda hoy en día a entender el comportamiento humano? Bueno, gracias por la invitación, chicas, y la consideración. Con respecto a la primera pregunta, en la teoría conductista podemos marcar como resaltante el análisis de sus componentes, ¿no? Hablamos del estímulo, de una respuesta, de los refuerzos, del castigo. Y con respecto a la teoría biopsicosocial, hablamos de etapas vitales, ¿no? Del desarrollo, que es lo que es más resaltante en estas teorías. Correcto. Comenzamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se está desarrollando la teoría conductual y psicosocial actualmente? Bueno, ambas teorías están teniendo bastante relevancia actual. Si bien es cierto, hablamos de terapias de tercera generación, lo que actualmente se está viendo más en el área de psicología, específicamente en la clínica, pero tenemos como base a estas dos teorías, ¿no? Al tema conductual y al psicosocial. Así que está viendo una evolución, se están añadiendo algunos términos, se está ampliando la perspectiva y la mirada del comportamiento humano. Correcto. La tercera interrogante es, ¿qué ha aportado la teoría conductual y la teoría del desarrollo psicosocial a la psicología? Ok. Bueno, para esto voy a compartirles un material que considero importante y relevante. Cuando hablamos de la teoría conductista, lo primero que se nos viene a la mente es Skinner, ¿no? Entonces, la teoría conductista toma en cuenta, o más bien dicho, deja de lado el estado intrapsíquico para focalizarse en la conducta observable específicamente hablando, concibiendo la idea de que la conducta está determinada por los refuerzos y los castigos. Por lo tanto, el comportamiento no depende solo de nuestros fenómenos internos, hablamos de pensamientos, hablamos de emociones, ¿no? Que en la teoría conductista se toma como conductas encubiertas, sino también hablamos del contexto, de la importancia y relevancia del contexto. Así que eso es con los aportes de la teoría conductista, ¿no? Cómo es importantísimo ver o tener a la conducta como un estado o como una conducta observable. Con respecto a la otra teoría, que es de desarrollo psicosocial, lo más relevante que podemos ver son las etapas vitales, ¿sí? Que también tenemos que considerar, son esas etapas del desarrollo que tiene la persona y las competencias que vamos adquiriendo mientras vamos creciendo y vamos cambiando de etapa. Y que también nos dice que es importante que las etapas se ven determinadas por un conflicto que permite el desarrollo individual. O sea, que cada problemática que se pueda presentar en el desarrollo va a permitir de que nosotros empecemos a generar ciertas habilidades, ciertas estrategias para poder confrontar la situación, algún conflicto que se presente. ¿Sí? Por último, es un resumen entre lo que planteaba Freud, ¿no? Y cómo la teoría de desarrollo psicosocial, perdón, pudo haber cambiado algunos términos. Coloqué algunas palabras claves entre paréntesis para poder ir viendo cómo en cada etapa no es importante, por ejemplo, en la etapa de niñez temprana, el proceso de aprendizaje, en la edad del juego, el desarrollarse creativamente, esto de la espontaneidad, en la edad escolar, el reconocimiento, el cómo se nos reconoció nuestros logros,
¿no? En la adolescencia, la identidad, el self, lo que llamamos el self. En la juventud, las relaciones interpersonales, cómo yo me puedo relacionar con las demás personas que me rodean. En la adultez, la productividad, qué tanta productividad estoy teniendo en esta etapa. Hablamos también de valores, hablamos de logros, ¿no? Y en el tema de vejez, el duelo, ¿no? Cómo voy a lidiar con este duelo. Entonces, podemos ver de que cada proceso va a ir en nosotros generando algún tipo de aprendizaje a la larga, y cómo vamos a aprender a lidiar con ciertas cosas que se nos vaya a presentar a lo largo de nuestra vida. No sé si hay otra pregunta más. Sí, por último, con respecto a la teoría conductual y teoría de desarrollo psicosocial, ¿cómo se aborda en nuestra sociedad peruana actualmente? Bueno, con respecto a la teoría conductista, es importante para nosotros, por ejemplo, en el tema de terapia y de la psicoeducación que se le pueda dar al consultante. Cuando viene, buscamos saber, o la persona busca saber un porqué. ¿Por qué me estoy sintiendo así? No sé por qué me viene esto, por qué estoy teniendo esta problemática. Entonces, nosotros nos basamos en esta teoría para poder psicoeducar a la persona y darle una explicación del por qué está pasando esto, qué es lo que está generando. Por ahí hay emociones, por ahí hay algo que está reforzando, hay algo que hay que... No utilizamos mayormente el castigo en el tema terapéutico, pero sí hablamos mucho del refuerzo, los tipos de refuerzo que también hacen que la conducta disfuncional se pueda perpetuar. Hay cosas que sí se pueden perpetuar cuando hay este tipo de dinámica. Así que el análisis conductista es vital, ¿no? Y ya luego pasamos quizás a un análisis funcional, que es un poco ya más, hablamos de algo más cognitivo-conductual. En cuanto a la teoría psicosocial también, porque muchas veces vienen a consulta algunos padres, adolescentes o parejas que vienen a buscar también el por qué, ¿no? No entiendo por qué mi hijo está teniendo esta conducta, es normal un adolescente, por ejemplo, que sea tan rebelde, que me conteste todo el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros también podríamos basar en la teoría psicosocial para poder explicar y validar ciertas cosas de las personas, ¿sí? En la etapa en la cual se esté desarrollando. Así que actualmente en el lado de la realidad peruana está viendo mucho esto. Y más aún el tema de la pandemia, que nos llegan consultantes con ciertas características ansiosos, depresivos, que también buscan saber o tener al menos una explicación de lo que les está pasando. Ok. Bueno, finalmente agradecemos a la licenciada Fiorella Romaní Flores por su participación en esta entrevista, que es para la asignatura de Introducción a la Psicología de nuestra Universidad Tecnológica del Perú. Muchas gracias.